Saludos, hermanas y hermanos en Cristo y María. Bienvenidos a Avanzando contra Viento y Marea. Este que les habla es Héctor Reyes Baerga. Como todos los programas, nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa. ¿Cómo se encuentra, reverendo diácono? Súper contento una vez más que en nuestro programa y especialmente con todos los invitados súper especiales. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Y hoy tenemos la visita de Vivian Viera y Félix Santos, que son hermanos de la parroquia San Felipe Apóstol en Carolina. ¿Cómo se encuentran ambos? Bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Muy bien. Pues como en los programas, este programa es parte de la serie que estamos realizando, que se llama ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y para comenzar, hacemos siempre una reflexión bíblica y aquí la vamos a estar tomando de la carta a los romanos. Nos dice Pablo de la siguiente manera: más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Qué podemos decir sobre esto, reverendo diácono? Sí, esta palabra, el tema de nuestro programa, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuántas veces Vivian, Feli, Héctor, esta palabra de Dios que nos habla el apóstol San Pablo a los romanos, se hacía realidad allí cuando visitamos la cárcel 501 de Bayamón? Y los confinados nos contaban cómo, estando allí, sus vidas habían cambiado, estando allí en la tribulación, pagando sus penas, habían encontrado la paciencia, la esperanza, ese amor de Dios. Vivian y Félix, ¿qué nos pueden decir sobre esta lectura? Sí, es muy cierto. Creo que esa experiencia que tuvimos, ¿verdad? De estar acompañando a los confinados, pues es el mejor ejemplo para hablar de lo que es vivir la fe en las tribulaciones y cómo ellos, a pesar de las circunstancias en que vivían, pues habían encontrado su camino hacia Cristo a través de la pastoral carcelaria y católico. Hay una realidad de fe en la que en ocasiones nos suceden cosas, ¿verdad? Nos pasan situaciones que nos encontramos atribulados o nos encontramos que como que no sabemos hacia dónde ir. Y en ese momento yo creo que las mejores palabras son las que Pedro le dice a Jesús. Allí en el Evangelio según Juan nos dice que Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Cuántas veces en nuestras situaciones de vida, cuando miramos y vemos lo que está pasando, decimos, no, pero es que a quien yo le he creído es a Dios? ¿A dónde más voy a ir? Si a ese es el que yo le he creído, a ese es el que me ha prometido que va a estar conmigo en todo momento y bajo cualquier circunstancia. ¿Qué podemos reflexionar sobre esto, diácono? Y fíjate, nosotros como cristianos deberíamos saber a quién recurrir, igual que los apóstoles. Y al único que podemos recurrir, como bien dice el apóstol, es a nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces se nos olvida y queremos recurrir a muchas otras cosas que en vez de ayudarnos nos perjudican más. Y queremos muchas veces hacer las cosas a nuestra manera, nosotros solos. Y se nos olvida de esa promesa del Padre que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Pero tenemos que creer en eso y tenemos que creerle a Él para que esto se haga realidad. Sí. Pues Vivian y Félix, ¿cómo esta palabra se ha hecho en sus vidas? De que a dónde vamos a ir si no es a ti, Jesús, a ti, Señor Dios, a ti, Espíritu Santo, en sus vidas. Bueno, yo creo que el Señor utiliza también a ciertas personas para que nos lleven en ese camino o nos sirvan de guía. Como por ejemplo, nosotros llegamos a la
pastoral carcelaria 501, como yo digo, por tu culpa. Gracias, gracias por lo que me toca. Y el Señor tiene sus razones y motivos para cada cosa en la vida. Yo digo que no sucede nada sin que el Padre lo decida. Y así, por ejemplo, ir a la pastoral carcelaria y hacer otras actividades en nuestra vida diaria, en todo está el Señor. Y si le creemos, pues tenemos que confiar y hacer lo que Él nos diga. Sí, siempre recuerdo que aquella invitación, que ustedes estaban también pasando una situación familiar, y cómo esa primera visita fue de gran gozo y de alegría para todos los que estuvimos presentes en ese día, ¿verdad? Vimos cómo esos muchachos prácticamente, ¿verdad?, oraron por nosotros y por ustedes también, bajo esa situación que ustedes estaban viviendo en ese momento. Y qué hermoso poder tener la experiencia y ser testigo del amor de Dios en el lugar donde menos la gente se puede imaginar que existe el amor de Dios, que es en la cárcel, ¿verdad? ¿Verdad? Cómo es la vida, que ahora nos encontramos prácticamente nosotros, nos hemos tenido que encerrar nosotros en nuestros propios hogares, ¿verdad? Por esto de la pandemia. Y yo creo que en gran medida esa labor que se realizó allí en la carcelaria nos ayudó a todos a poder entender y a lo mejor poder asumir en este momento esa figura del confinado, ¿verdad? Del que está sin poder moverse mucho, que tiene que estar entonces buscando cómo esa experiencia de Dios pues se va magnificando. Ahora bien, como hemos dicho en los otros programas, y especialmente en este que es el de la serie de ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pues sabemos que durante el tiempo de la pandemia, pues no solamente son las situaciones de los que se han contagiado con el virus, ni los que han fallecido por él, sino que han sucedido otras cosas o suceden otras cosas que de momento nos trastocan, ¿verdad? De momento nos cambian por completo nuestra vida. Y queríamos que Vivian y Félix pues, nos hablaran de cómo ha sido esa experiencia que en plena pandemia, pues ellos han tenido que vivir una experiencia que pues muchos de nosotros se nos hace bien difícil, ¿verdad? Poder hablar de ello, pero que sabemos que ellos con esa gracia que tienen de Dios, pues podrán entonces mostrarnos cómo han podido ellos sobrellevar toda esta carga. Así que les dejo a Vivian y a Félix que nos expliquen un poco qué ha sucedido y cómo han podido manejar todo este proceso. Bueno, antes de comenzar te voy a decir que esta mañana estaba en una actividad donde una de las canciones que escuché se decía todo obra para bien. Y yo creo que eso a partir del 9 de abril ha estado rondando en nuestras cabezas, porque gracias a ese amor que tenemos en Cristo y que hemos aprendido a crecer y que nuestra fe aumente, es parte de lo que nos ha hecho superar este tiempo. Pues ese día era 9 de abril, recuerdo jamás, pues olvidaré, porque era el día de mi cumpleaños. Y estaba contenta, estaba alegre, porque toda la mañana había estado recibiendo mensajes, felicitaciones de muchas amistades muy queridas, de familia, y todo estaba preparado para que en la noche, a través de lo que nos ha dado esta tecnología, el Zoom, pues íbamos a tener hasta un cumpleaños virtual con muchas amigas de la iglesia. Así que todo estaba bien feliz. Pero es casi al mediodía, cuando íbamos a salir a buscar algo, recibimos una llamada de Florida, donde estaba residiendo mi hijo Amílcar hace ya 8 años atrás. Y
pues de lo poco que entendíamos, porque quienes nos hablaban eran en total inglés, de ese inglés bien rapidito, que uno se le hace difícil. Y llorando. Y además estaba llorando la persona que nos estaba llamando, pues recibimos la noticia de que nuestro hijo había muerto, había fallecido. Y eso, pues, en el momento, pues, cuando uno dice el tiempo se detiene, eso pasó ese día. El tiempo para mí, no sé para Junior, pero el tiempo se detuvo. Y estábamos al final de la calle de nosotros, viramos a la casa y ahí empezó este proceso, ¿verdad? De entender, no sabíamos nada, no sabía lo que estaba pasando, la policía nos hablaba en inglés, no había nadie hispano, pero pues gracias a Dios, Dios pone a esas personas en ese momento. Y tengo una prima que para él era su tía, que pues nos ayudó en ese proceso. Ella fue el intermediario y la que pudo hablar porque estaba a 2 calles, a 3 calles de donde estaba ocurriendo la situación. Pues la pérdida de un hijo, ningún papá, ningún padre o madre está preparado para eso, ni piensa que eso puede ocurrir, pero el estar pegados a la fe y al amor de Dios, ahí se manifestó Dios en todo su poder, porque es la única manera en que hemos podido salir adelante. Que aunque no entendíamos en el momento ni qué era lo que estaba pasando, ni por qué estaba ocurriendo, lo primero que pasó fue que había muerto de COVID, pues estuvimos una semana esperando a ver si nos confirmaban eso, luego nos dicen que no fue el COVID, y entonces ahí, pues hasta el día de hoy, que todavía ciencia cierta tenemos sabemos que murió de un coágulo, un trauma en la cabeza, pero no sabemos si fue a causa de un accidente que aparentemente tuvo un mes antes o por otra cosa. Pero nada, porque sabemos ya que Él está en el Señor, porque el que cree en el Señor sabe que Dios nos ha dado muchas promesas de que el que cree y lo ama, pues va a estar con Él. Y nosotros por fe sabemos y por oración, pues sabemos que así es. Cuando esta mañana yo escuché todo obra para bien, uno dice, ¿y para qué es esto? Y escuchaba el testimonio de Mirtita en el programa pasado, y ella en la enfermedad mencionó eso. Y yo también aprendí de ella, de que ¿para qué es esto? ¿Para qué nos ha servido esto? Y te voy a decir que lo más hermoso que hemos recibido de esta experiencia es que Amílcar ha sido el vehículo, la razón para aumentar nuestra oración, para aumentar nuestra fe, porque ese día, esas amigas que habían planificado tener una fiesta, ese grupito, que éramos casi 8 o 10, se ha convertido en un grupo de oración. A partir de ese día, obviamente, ante el dolor y sufrimiento que teníamos en ese momento, pues no se dio la actividad, pero ellas, a nuestro nombre, de nuestra familia, decidieron comenzar ese día a hacer el rosario, a la coronilla de la Divina Misericordia, orando por nosotros por esta situación. Pero entonces luego al segundo día me llama, me dice, Vivian, ayer oramos por ustedes y vamos a seguir haciendo el novenario de la coronilla. ¿Quieren participar? Y yo, claro, ¿cómo no vamos a participar? Si es por nosotros y por el alma de nuestro hijo. Y entonces, pues, así empezamos. Ese grupito, ya que estábamos en encierro total, como tú dices, que estábamos en nuestras casas, era cuando no se podía salir para ningún lado, cuando solamente era ir al supermercado o una farmacia. No había velorio, nadie podía venir a darnos el pésame. Dios fue tan grande que de verdad que hubo un momento en que las llamadas telefónicas no cesaron, toda esa comunicación pues se dio pues a través de estos medios. Pero ese grupo de hermanas de la fe que me regaló Emmaús, se unieron a nosotros, estuvieron día a día, esos 9 días, haciendo la coronilla de la Divina Misericordia.
a través de este medio. ¿Por qué lo hacíamos? Porque por el tiempo que nos da el Zoom, gratis, ¿verdad? Pues ese era el rosario que nos daba el tiempo para hacer. Y además, pues compartíamos con ellas unos minutitos y pues todas ellas como nos sirvieron de compañía y de aliento en esos momentos. Y de ahí en adelante se formó ese grupo de oración, Unidas por Amor en Cristo. Y nos reunimos todavía después de 5 meses que esta semana cumplió Amílcar de su partida, pues nos reunimos 2 veces o 3 a la semana para orar por las diferentes intenciones. Se ha convertido en un grupo de oración de comunidad, porque tenemos a nuestros hermanos de San Felipe en oración, esos que sabemos que están pasando por sus enfermedades, por sus situaciones, por los enfermos de COVID, por los compañeros de trabajo y por las situaciones particulares de cada una de nuestras familias. Así que fíjate lo que en un momento nosotros decíamos, Dios mío, pero nunca le reclamamos al Señor, ¿verdad? De que por qué había pasado, ni simplemente queríamos entender, ¿verdad? De qué estaba pasando en nuestras vidas y qué estaba pasando, cómo había pasado, cómo había ocurrido su partida. Pero gracias a Dios, pues esa es una de las bendiciones que hemos tenido. Y nunca hemos estado solos. Esa comunidad de San Felipe, además de Amistades, Caballeros de Colón, la Pastoral 501, estuvieron en todo el tiempo en oración por nosotros y en oración con nosotros. Así que cuando uno sabe que uno es parte de una comunidad cristiana y que esa comunidad se une a nosotros por amor, ¿qué más uno puede esperar? ¿Qué manifestación más grande de Dios para nosotros? De ese amor para los que creemos en Él y los que tenemos esperanza en Él y para los que confiamos en Él. Estaba ahorita viendo una oración que alguien envió de abandono y realmente yo creo que eso fue lo que hicimos. Nos abandonamos en sus brazos en un momento en que no sabíamos qué podíamos hacer, no podíamos salir corriendo en medio de una pandemia a donde estaba mi hijo, no nos dejaban ver tampoco, pero gracias a Dios todo fue caminando y moviéndose. Tuvimos la oportunidad de ir allá a Florida, hacerle un velorio de 1 hora, ¿verdad? Cuando aquí en Puerto Rico ni dejaban 1 hora hacer. Para nosotros fue una bendición que pudiéramos despedirnos, ¿verdad? De su cuerpo físico, hacerle su velorio, sus oraciones, su coronilla de la misericordia, antes de que lo cremaran y luego traérnoslos para Puerto Rico. Cuando no nos dejaban entrar a los templos, pues tuvimos la bendición de que pudimos llevar sus cenizas al templo de San Felipe y que él recibiera, ¿verdad?, la bendición de su sacerdote, porque Padre Rodney lo conocía desde un niño y era en San Felipe donde él iba antes de irse para Estados Unidos. Así que lo que en un momento veíamos como una tragedia, ¿verdad?, para nuestra vida, se convirtió en un mar de bendiciones para nuestras vidas y para nuestra familia. El sabernos amados, el sabernos acompañados y el amor de Cristo entre nosotros, sin fallarnos ni en un solo momento. Todo iba moviéndose, todo iba ocurriendo en el preciso momento que tenía que pasar y si nosotros apenas como que seguimos en ese camino, dejándonos llevar por lo que el Padre Dios nos manifestaba. O sea, no tuvimos problemas, no tuvimos contratiempos, todo fue ocurriendo. Como un pastor dirige a sus ovejas, así estábamos nosotros, dejándonos llevar por Él y dejándonos, caminando con Jesús entre nosotros y así seguir adelante. Y así seguimos hasta ahora. Mientras te escuchaba, Vivian, y dejo despejar a Diácono que hable, hay una frase cuando Marta y María van a donde Jesús. Y claro, ellas están recriminando, ¿verdad? Tú dices que ¿verdad? Que en ustedes no hubo esa situación, pero en ese diálogo entre María y Jesús,
Jesús nos hace una promesa y una promesa para todos, ¿no? ¿Verdad? Es algo que tenemos que entender todos los creyentes, que aunque ninguno de nosotros quisiéramos pasar por esa experiencia de vida, la realidad es que aún en ese sufrimiento creemos en una palabra de Dios. Y esta palabra es la que le dice Jesús a María y le dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y yo creo que esa promesa de Jesús, creo que en ustedes se ve realizada. Se ve realizada porque a pesar de todas las circunstancias, ustedes le siguieron creyendo a Dios. Mientras a lo mejor otras personas pudieran empezar a recriminarle a Dios, decirle, pero mira, nosotros tanto que te servimos, que estamos en un montón de ministerios, que hacemos un sinnúmero de cosas, de obras de caridad, que nadie se tiene que enterar, pero las hacen también. Y entonces nos ha tocado vivir esta experiencia. Y aún así, el Señor nos sigue diciendo, a todos nos dice, que si creen en Él, vamos a vivir, viviremos, porque nuestra realidad de fe, nuestra realidad de vida, no está ceñida en lo que está sucediendo aquí y ahora, sino en lo que va a suceder cuando ya yo pase a la otra vida. Y entonces, por eso es que a veces en el dolor es cuando más sentimos la cercanía de Dios. Qué cosa más, ¿verdad? Más interesante, ¿no? Más sorprendente. Que aún en los momentos de mayor dureza, ¿verdad? Que estamos viviendo una experiencia muy dura, el Señor ahí es que más se manifiesta. Ahí es el que más nos muestra su amor. Es cuando más nos dice, no te apures que yo estoy contigo. Que esto que tú estás viviendo hoy, no lo estás viviendo solo ni sola. Que lo estás viviendo conmigo y yo contigo. Y yo creo que ese es uno de los momentos en que nos debemos sentir más gozosos y alegres de haberle creído a Dios y haberle dicho que sí a Dios, haberle dicho que sí, y haberle dicho que sí, como María, aquí estoy, haz lo que tú quieras. Y ese ahí llegamos a eso, a María. Héctor, hubo un momento, digo, primero que fue un Jueves Santo, la muerte. Y yo decía, wow, yo vi esa misa por la tarde, el Viernes Santo, cuando uno está en el, ¿verdad? Recordando toda esa experiencia de Jesús, su Calvario, y cómo María al pie de la cruz tuvo a su hijo en sus brazos. Imagínate, pues, horas de uno perder un hijo. Yo, no es que jamás, ¿verdad?, se me ocurra comparar con la Virgen, ¿verdad?, nuestra experiencia, pero ahí era que la fortaleza venía de la Virgen, porque pues cada vez más uno aprende a amar a la Virgen, mientras más la conoce, mientras más le ora, porque el viaje a Tierra Santa que tuvimos hace unos años, uno ver esos lugares donde ella caminaba, donde fue a ver a su prima Isabel, donde ella tuvo a su hijo, donde lo vio morir, pues uno como mujer, como madre, yo he ido cada vez más, ¿verdad?, amándola más y teniéndola ella, por ejemplo, para mi vida, ¿verdad?, como madre. Y en ese momento en que yo pierdo a mi hijo, pues decía, wow, Dios mío, tú que perdiste a tu hijo que era santo, que era el Hijo de Dios, ahora, ¿verdad?, ahora te puedo entender mejor a ti como mujer, María. Y hubo un momento en la funeraria donde la imagen de ella con Jesús al pie de la cruz, que muchas veces se presenta en el Viernes Santo, llegó a mi mente. Y eso fue como que, gracias, Madre, porque estás aquí conmigo. O sea, tenía a Jesús con nosotros. Hicimos la coronilla por las promesas que se nos han dicho, ¿verdad?, los que hacemos la coronilla de la Divina Misericordia. Y tener a María, o sea, en ese momento que me llegó esa imagen a la mente, dice, tú también estás conmigo aquí, tú también estás abrazándome como madre. Y de verdad que eso, pues, me llenaba de paz en el corazón. Además de que en la funeraria habíamos 8 personas, pero yo la sentía tan llena
porque había tanta gente en Puerto Rico que yo les pedí que se unieran a nosotros, ¿verdad? En oración a esa hora que íbamos a estar en oración por mi hijo, en ese velorio, pues yo sentía que esa funeraria estaba completamente llena de tanta gente que yo sé que de nuestra comunidad de San Felipe y de muchos, bueno, de todas partes de Puerto Rico e incluso de Estados Unidos, pues estaban con nosotros. Y de verdad que, por más que uno trate de explicar, es una experiencia inexplicable de fe y de amor a Dios y a la Virgen. Amén. Y eso lo vivimos nosotros. Amén. Reverendo Diácono, le damos las gracias a Vivian, a Félix, por abrirse a esta experiencia de contar esta situación en la que ellos están sumergidos, porque todavía están, ¿verdad? Llevan 5 meses, todavía están en un proceso también de sanar y de ir creyéndole más a Dios, pero nos han permitido poder entrar a sus hogares y poder mostrarle a cada uno de los que nos está viendo y escuchando que mire, no importa qué situación estemos viviendo en nuestras vidas, el que le ha creído a Dios vive fortalecido. El que le ha creído a Dios vive con esperanza. No importa lo duro que sea el momento. Reverendo Diácono, los últimos minutos son para usted. Sí, dale gracias a Vivian y a Félix por volver a recordar ese momento tan triste, pero a la misma vez ese momento que ellos supieron que no estaban solos, que nada lo podía separar de ese amor de Cristo, y un mensaje claro para padres y madres que han perdido a sus hijos, que cuando estamos de la mano del Señor va a siempre existir el dolor, va a siempre existir la pena, pero va a existir la seguridad que el Señor nos va a fortalecer, como fortalecieron a Vivian y Félix en un momento tan triste, un momento que muchos estuvieran renegando. Ellos estaban alabando y bendiciendo al Señor porque sabían que el Señor estaba con ellos y lo estaba cargando. Así que le damos gracias una vez más, y que esta relación con el Señor que tenemos todos nosotros sea una relación para siempre. Como Él siempre nos dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo, nosotros también estemos con Él hasta el fin de nuestro tiempo. Porque ¿quién nos puede quitar la alegría de estar con el Señor? Y la bendición del Padre y del Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, se acompañe para siempre. Amén. Amén. Gracias, Buenas noches. Vivian, Dios los bendiga. Félix. Se los agradecemos mucho. Dios les guarde, ¿ok? Gracias a ustedes por invitarnos. Nos vemos. Gracias.